Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ese es el conocido Padre Nuestro, la oración que el Señor nos dejó como modelo a seguir cuando nosotros nos dirigamos al Padre. Es un modelo, no una oración para ser repetida, por lo menos así lo dice el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces el Padre Nuestro es una oración modelo, no es una oración para estar siendo repetida. Eso ya dejaría de ser una oración y sería un rezo. La palabra orar quiere decir hablar con, en este caso con Dios. La palabra rezar quiere decir repetir constantes oraciones ya escritas o hechas. Esto es algo, creo que la mayoría hemos entendido, ¿no? El Padre Nuestro es una oración modelo, no una oración para ser repetida. Sin embargo, se nos presenta un problema en esta oración modelo. Cuando en el versículo 13 el Señor dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué decimos que se nos presenta un problema? Porque aparentemente está diciendo que Dios es capaz de tentarnos, donde la tentación es todo aquello que nos atrae y nos seduce a dar rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. O bien sea, la tentación es todo aquello que nos induce a hacer el mal, no el bien. Y valga aclarar, a hacer el mal, todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que va en contra de lo que Dios nos ha pedido. O sea, no estamos hablando solo de adulterio, de fornicación, no estamos hablando de, no sé, violar niños o una cosa así, o vender droga. También está hablando de, cuando estamos hablando del mal, estamos hablando de ir en contra de lo que Dios nos ha pedido que hagamos. O sea, tener malos pensamientos, sentimientos encontrados, como ira, enojo, frustración, desánimo. Entonces, hablando de la tentación, aunque no es nuestro interés dedicar este tema en esta ocasión a la tentación, sino particularmente al versículo 13 de Mateo 6. ¿Qué dice Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurada la persona, el creyente, dice, que soporta la tentación. O sea, esta seducción a hacer lo contrario a lo que Dios nos ha pedido, o a practicar, en pocas palabras, el mal. Es claro que cuando estamos hablando de la tentación, el que nos induce a hacer lo malo, como el joven del libro de Proverbios, es Satanás. ¿Por qué decimos como el joven del libro de Proverbios? Bueno, quizás aquí hay un ejemplo de lo que es una tentación. Y dice aquí en Proverbios, en el capítulo 7, en el versículo 10, cuando ya que una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Y dice en el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con la salamería de sus labios. O sea, habla de un joven que está desocupado, que no tiene nada que hacer, que sale en la noche y él sale y de repente hay una mujer que se ha ataviado, que se ha vestido, que se ha maquillado, que se ha perfumado, muy sensual,
y está en una esquina esperando que él pase, porque ella sabía que a tal o cual hora él pasaba por ahí, y se acerca a él y comienza a hablarle suavemente al oído, y le pestañea, ¿verdad?, los ojitos, y literalmente lo seduce. Bueno, sabemos que quien nos induce a hacer lo malo, como al joven del libro de Proverbios, es Satanás. Ahora bien, si la tentación es el elemento que nos seduce a hacer lo malo, la pregunta aquí es, ¿puede inducirnos Dios a hacer lo malo? ¿Será posible que Mateo 6:13 se esté anunciando que Dios puede inducirnos a hacer el mal? La respuesta es no. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Wow, entonces tenemos un pequeño problema. Pequeño, digo yo, porque cuando nosotros encontramos un texto, un pasaje que aparentemente es contradictorio, ese pasaje debe ser interpretado a la luz del contexto, llámese el contexto inmediato, los versículos antes o después, la información que se encuentra antes o después del texto en estudio, o debe ser interpretado a la luz del contexto del libro donde se encuentra ese versículo, o debe ser interpretado aún mejor por el contexto general o con el contexto general de las Sagradas Escrituras. La pregunta aquí es ¿qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Bueno, ¿qué dice el contexto general de las Sagradas Escrituras? Bueno, número uno, dice que Dios es justo. Dios es justo, o bien sea Él es recto, derecho, honorable. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra justo o justicia? Es más, quiere decir derecho. Mi brazo está derecho, o sea, está recto. Y la palabra justo o justicia quiere decir exactamente eso, que es recto, que es derecho, que es honorable, o sea, que practica la verdad. Podemos encontrar pasajes en las Sagradas Escrituras que nos hablen de esta verdad. Por ejemplo, el salmista alguna vez dijo, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Quién mirará el rostro de Dios? El hombre recto, o sea, el hombre justo. Entonces, dice la palabra de Dios, en primer lugar, que Dios es justo, ¿verdad? Si Dios pudiese tentarnos a nosotros, entonces Dios dejaría de ser justo. Porque además de que tenemos un enemigo acerbo que es Satanás, que siempre está encima de nosotros, seduciéndonos a hacer el mal, tras de palos cuernos, ahora Dios también. Y dice la palabra acerca de Dios, que Dios es ¿qué? Todopoderoso. ¿Y quién puede resistirse ante Dios? Nadie. Entonces Dios dejaría de ser justo. Número uno. Número dos. ¿Qué dice el contexto general de las Sagradas Escrituras acerca de esto? Bueno, dice que Dios es santo. Dios es santo, o sea, Dios está apartado del mal. Está por encima de todo lo más puro, santo, diáfano, o pecaminoso. Él está por encima de todo, muy por encima. De hecho, recordamos en el libro de Isaías, cuando se nos presenta una imagen del trono de Dios, y dice que había serafines y querubines, y usted recuerda que cantaban, y cantaban de manera que dice que cimbraba todo el lugar donde se encontraba el salón del trono, y ellos decían, santo, santo, santo. ¿Cuánto es? 3 veces santo. Bueno, eso es algo así como al infinito, ¿verdad? 3 veces santo. Entonces alguien dijo, porque es el Padre, porque es el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, está hablando, Dios es santo. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, dice claramente la palabra de Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que dice, al que no conoció pecado. Estamos diciendo que Dios es santo. O sea, Dios no conoce el pecado. Y como Él no conoce el pecado y Él es santo, no
puede hacer lo malo. Es así de simple, ¿verdad? Algo dice el apóstol Pedro también acerca de él, ¿verdad? Que era sin pecado y que no abrió su boca para ofender a nadie cuando lo golpeaban en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si esto es así, Dios nunca va a poder inducirnos a hacer lo malo, puesto que de Él procede todo lo bueno. Seguimos en Santiago. Ahí en el capítulo 1, y tomando en consideración los pasajes y textos que hablan acerca de la tentación. De manera que ahí, en Santiago, en el capítulo 1, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora vean lo que dice Santiago en el versículo 17 del capítulo 1 de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, primero nos está diciendo, una vez más, que Dios no tienta a nadie. ¿Y por qué? Bueno, en el versículo 17 dice: porque Él es bueno, y todo don perfecto desciende de Él. Y en Él no hay ¿qué? ¿Qué está diciendo? Que no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no cambia. Sigue siendo santo, sigue siendo sin pecado, y es incapaz de inducir a nadie a hacer el mal. Todo lo contrario, Dios más bien nos induce a apartarnos del pecado. Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 22. Digo esto porque ya hemos leído estos pasajes. Pero dice Pablo: absteneos de toda especie de mal. Dios le dice al apóstol Pablo: hable con los tesalonicenses y díganles, por favor, que se aparten de toda especie de mal, o que se abstengan. En el mismo libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Para mencionar dos pasajes que dicen que es todo lo contrario. Dios nos induce a apartarnos del pecado, de lo que no es bueno y lo que no le agrada. Él lo está diciendo. La palabra santificación por sí misma quiere decir apartar o apartarse, ¿verdad? Así que Él no tienta a nadie. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo en Mateo 6:13 cuando dice: y no nos metas en tentación y apártanos del mal? Número 1, evidentemente que somos tentados. Si ustedes son creyentes, si usted es hijo de Dios, usted invitó a Cristo Jesús a entrar en su corazón, usted se ha constituido en enemigo de Satanás. Entonces, si usted se ha convertido en enemigo de Satanás, Satanás evidentemente va a tentarlo. Entonces el Señor está diciendo: y no nos metas en tentación. O sea, vamos a ser tentados. Lo primero que nos está diciendo es que siempre vamos a ser tentados a hacer el mal. Número 1. Número 2. Está diciendo también que las consecuencias de no saberse manejar pueden ser destructivas. ¿Me escuchó? Está diciendo que las consecuencias de no saber manejar la tentación pueden ser destructivas. Por lo tanto, es muy peligroso exponerse a la tentación. Hermano, pero ¿dónde dice todo eso ahí en Mateo 6:13? No dice: y líbranos del mal. Clarito está diciendo: y líbranos del mal. ¿De cuál mal? No solo del pecado, sino de las consecuencias que pueden venir sobre nosotros por exponernos a la tentación. Lo que podría querer decir que bajo ninguna circunstancia debemos exponernos a la tentación. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se acuerda de José, el patriarca? Fue vendido, ¿se acuerda? Por sus hermanos, a los madianitas, y los madianitas lo vendieron a un oficial del emperador en Egipto, que se llamaba Potifar, ¿usted recuerda? Y él se convirtió en el mayordomo, en el administrador de todos los bienes de Potifar. Era un hombre joven, ¿verdad? Probablemente bien parecido, robusto. Y bueno, la esposa de Potifar puso sus ojos en él y trató de, escuche, seducirlo. Nadie nos ve, estamos solos. Usted no va a decir nada, yo tampoco. Y yo lo voy a beneficiar. ¿Usted recuerda qué hizo José? ¿Qué fue lo que hizo?
como diría los abuelos, puso pies en polvorosa. Corrió, huyó. ¿Me está escuchando? No se expuso a la tentación, huyó de la tentación. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 15? Entonces el Señor está hablando, ¿verdad? Y está diciendo que si la tentación no se sabe manejar, bueno, las consecuencias que puedan venir sobre nosotros pueden ser destructivas. Lo que está diciendo es que es muy peligroso exponerse a la tentación. Por eso dice, y líbranos del mal. Santiago 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es la mayor de las consecuencias de exponerse a la tentación? Caer en el pecado. Porque yo no sé si usted sabe, la tentación es como un caminito, ¿verdad? No tiene baches, no tiene huecos, no está empedrado. Es una vía, una carretera de última generación. Usted hasta a pie puede ir resbaladito. Esa es la tentación. Es la vía o el camino que nos lleva ¿a dónde? Al pecado. Y el pecado trae mayores consecuencias: destrucción, desolación y muerte. Isaías dice algo así como: por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Está escuchando? Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la tentación, se va a abrir una grieta. Y está diciendo, ¿verdad? Y esa grieta nos va a amenazar con ruina. La pared o las paredes se van a romper y van a caer súbitamente sobre la tierra. Está hablando de ruina. Exponerse a la tentación es muy peligroso. Por eso dice, y líbranos del mal. Por lo tanto, se nos está diciendo que nosotros como creyentes, aun cuando oramos, debemos ser conscientes de nuestras debilidades. Y si el Padre Nuestro es un modelo, el modelo de oración que nosotros debemos usar es un modelo que nos induzca a pensar en nuestras debilidades. Yo no sé, pero yo conozco muchas personas, particularmente ministros, siervos y pastores, y nunca los he oído hablar y orar de esta manera. Señor, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso quiere decir que probablemente no están conscientes de sus debilidades. Y el Señor está diciendo, cuando nosotros oremos, debemos orar así. Y decir, bueno, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso hace alusión a que debemos estar conscientes de nuestras debilidades. Señor, tú sabes cuáles son mis debilidades. Tú sabes que mis debilidades son mentales o emocionales. Tú sabes los problemas que yo tengo con mis sentimientos y mis emociones. Tú sabes los problemas que yo tengo con mi voluntad. Tú sabes los problemas que yo tengo con la carne, particularmente en estas áreas de mi vida. Por favor, Señor, en este día, ¿cuál empieza? Señor, ayúdame. Tú sabes los problemas que yo tengo con el desánimo, con la frustración, con la ira, con el enojo. Tú sabes que mi lengua tiene pensamiento, tiene cerebro, tiene voluntad propia y a veces habla y gesticula y dice cosas que no se deberían decir. Por favor, Señor, hoy ayúdame, porque estas son mis debilidades. Si nosotros no podemos estar conscientes de nuestras debilidades, ¿cómo vamos a enfrentar el día? Está duro, diría alguien, ¿verdad? Por lo tanto, se nos está diciendo que debemos tener conciencia de nuestras debilidades, de las consecuencias de jugar con la tentación, aun cuando oramos. Yo pienso que el creyente hoy en día es como un gato. Hay mamás, yo no sé, helicópteros, ¿verdad? Usted sabe, están encima vigilando a sus hijos en todo, que nada les vaya a pasar. Bueno, también hay creyentes gatos, porque siempre están jugando con la felpa. ¿Y qué es lo que dice el dicho? Que el que juega con fuego, ¿qué pasa? Se quema. Entonces, el Señor está hablando en el contexto general del tema, está diciendo
que debemos tener conciencia de nuestras debilidades y de las consecuencias de jugar con la tentación. Y debemos estar conscientes de ellas, aun cuando oramos, y pedirle al Señor que nos ayude con ellas. El Señor no tienta a nadie, pero sí permite que seamos tentados, para que sepamos casualmente cuán débiles somos. Yo no sé si el ejemplo es válido. Yo tuve una relación muy personal con mi abuela. Mi mamá tenía que trabajar, se sacrificó mucho por nosotros, y mi abuela nos cuidaba. Entonces yo crecí aquí, en las ancas de mi abuela. Ella estaba cocinando, ella estaba lavando, ahí estaba yo encaramado, ¿verdad? Entonces yo tenía una relación muy cercana con mi abuela. Mi abuela se enfermó y mi abuela falleció. De hecho, ella no murió hasta que yo llegué a verla. Estaba recién casado. Y me decía, venga acá, ¿por qué Carlos no viene? Dígale a Carlitos que venga. Y yo dije, yo no puedo, ya no, o sea, tengo que hacerme rogar, voy a ir. Y fui hoy, el día siguiente murió. Me esperó para despedirse. Yo no sabía cuál iba a ser mi reacción. Nunca pensé en que mi abuela muriera. Tenía 98 años y iba a ser como eterna, ¿verdad? Yo no sabía qué reacción iba a tener cuando ella muriera. No sabía qué reacción iba a tener cuando mi madre o mi padre muriera. Hoy en día no sé qué reacción voy a tener cuando mi esposa o uno de mis hijos, Dios no lo quiera, muera. Yo no sé si me estoy dando a entender. Dios no tienta a nadie, pero sí permite que seamos tentados para que sepamos casualmente cuán débiles somos. Hay cosas que nosotros no sabemos hasta que lleguemos ahí. O sea, ¿cómo es que dice el dicho de cruzar el río? ¿Y usted qué va a hacer? No sé, hasta que llegue ahí al río para cruzarlo. Voy a ver qué lo que debo, tengo que hacer. Bueno, el Señor sí permite que seamos tentados para que sepamos cuán débiles somos. Recuerdo el apóstol Pablo y el testimonio del apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 2, lo que el apóstol Pablo básicamente decía. Y si me permiten, yo lo voy a leer por usted. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo era un hombre conocedor de sus debilidades, de manera que él podía hablar así. Y está diciendo que él tenía un problema desde que probablemente se convirtió en sus ojos. Por eso tenía escribas que escribían por él las cartas, él se las dictaba. Entonces, o cuando alguien enviaba cartas, se las leían, porque él tenía ese problema en la vista. Él dice, 3 veces le he pedido al Señor, y se le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De manera que Dios permite que seamos tentados. Así de simple. Permitió, por ejemplo, que Satanás tentara a Job, en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ah, sí, le dice el Señor, sí, Job es un hijo perfecto, es un hombre perfecto, pero quítele todo lo que tiene, déjalo con una mano adelante y atrás, a ver si no blasfema. Y Dios le dice, bueno, vaya, hágalo, pero no toque su vida. 2 veces. Y la segunda vez, bueno, sí, piel por piel, Señor, está bien, y el hombre es muy bueno en todo lo que hace, pero toque su carne. Y le dice Dios, bueno, está bien, vaya, toque su carne, pero su vida no la puede tocar. Dios permitió que Dios tentara a Job. De modo que Dios permite las pruebas con el fin de sacar lo mejor de nosotros. En tanto, Satanás aprovecha las circunstancias de la vida para tentarnos y sacar lo peor de nosotros. O sea que en medio de la prueba que Dios permite, Satanás también va a tentarnos, ¿verdad? Él va a tentarnos o inducirnos a hacer lo incorrecto.
no lo correcto, con el fin de destruirnos y causar el mayor daño a la predicación del Evangelio. ¿Qué dice San Juan, capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué ha venido Satanás? A destruirnos. Entonces el propósito de la tentación es destruirnos. Lo hizo con Adán y Eva. Mire, Eva, mire. Adán no está, no se va a dar cuenta, vean. Qué cosa más rica, más deliciosa. Huela. Qué rico, vea cómo se ve, brilla y todo, ¿no? Probar. No puedo porque, sabe Dios que el día que coman de este fruto van a ser como él. Morisquito. Claro. ¿Y dónde estamos ahora? Le echamos la culpa a Eva. Pero no es cierto que nosotros tenemos la capacidad de decir sí o decir no. Sí, porque Dios nos hizo como seres racionales. Y es lo que estamos tratando de decir. Él ha venido para destruirnos y para causar el mayor daño a la predicación del Evangelio. Cuando un creyente peca, mientras esté haciendo el bien nadie lo ve, pero en el momento en que un creyente comete un error y cae en la tentación, todo el mundo lo señala. Yo por eso no voy a la iglesia. Yo por eso no me hago cristiano. Para estar en esa condición mejor me quedo como estoy, para hacer el mayor daño al Evangelio. Por lo tanto, la expresión "y no nos metas en tentación" es una declaración de una persona que cuando ora está consciente de sus debilidades y de lo que la tentación puede llegar a causar en su vida. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 13. Esta palabra, la que nos está zumbando en la cabeza, y no nos metas, esta expresión, o la palabra meter, viene del griego eisfero, que implica varias cosas, no solo introducir o meter. También quiere decir llevar. Llevar como llevar una carga. De modo que el Señor no está diciendo que Dios es capaz de tentar a alguien, está más bien diciendo, no permitas que lleve esta carga más de lo que la pueda yo llevar. ¿Pero por qué? Porque soy débil y podría no soportar. ¿Usted recuerda lo que dice Mateo 26, 41? Esto sucedió en el monte Getsemaní la noche antes de que el Señor fuese crucificado. Y le dice, mire, oren por mí porque me siento débil. Y le pedí a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañen. Quédense aquí, yo voy más adelante a orar. Pero por favor, ¿qué les dijo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Y le está diciendo, saquen tiempo para orar, para que no sean tentados. ¿Por qué? Porque la carne es débil. De manera que esta expresión, no nos metas en tentación, particularmente la palabra meter, del griego eisfero, que implica varias cosas, introducir o meter, pero también llevar, como llevar una carga. Está diciendo, por favor, Señor, yo sé que voy a ser tentado, pero no permitas que lleve esta carga mucho tiempo, porque yo soy débil. De nuevo, la expresión nos está induciendo a pensar en que vamos a ser tentados, de que siempre vamos a ser tentados. Señor, y si no soportamos, las consecuencias pueden ser trágicas. Mas líbranos del mal, dice el Señor, hablando de lo perjudicial que puede ser expuesto a la tentación o caer en la tentación. Por lo tanto, Mateo 6:13 es un clamor de una persona, en este caso un creyente, que está consciente de sus debilidades y del hecho de que por tenerlas será tentado. De una persona que implora el favor de Dios en medio de la adversidad para que le ayude a salir adelante en medio de la tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ayúdame. Tú sabes que soy débil. Tú tienes el poder. Dame la fortaleza
para hacer lo derecho y lo correcto en este día. Es un clamor. De manera que cuando oramos o nos presentamos delante de Dios, debemos estar conscientes no solo de nuestras necesidades, sino también de nuestras debilidades. Cuando usted ora lo hace, con razón cae constantemente en la tentación. Porque dice, oraréis así. Y debemos orar delante de Dios y hablar con Dios y reconocer nuestras debilidades delante de Dios y de nosotros mismos. Ante esta situación, ¿qué nos dice la divina respuesta? Dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, cuando Satanás venga a tentarnos, la salida para que podáis soportar. Decía mi mamá que Dios no le da una carga a nadie que no la puede llevar, y yo creo, y estoy seguro de eso. Si usted está pasando por pruebas o adversidades en la vida, y usted le pide a Dios y parece que nunca va a amanecer, ni que nunca va a escampar, y que este aguacero es eterno, bueno, si Dios lo permitió es porque usted tiene la capacidad de soportar. Si no, ya hubiera acabado la prueba. Y si somos tentados, y tentados, y tentados, bueno, una de dos, o nos exponemos a la tentación, o simplemente Dios lo ha permitido porque sabe que tenemos la capacidad de soportar. Y si caímos en la tentación, no fue porque nosotros fuésemos débiles, fue porque nosotros nos entregamos. Y la mayoría de las veces nosotros nos entregamos a Satanás. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios dice, sí, hijo, yo soy fiel. Si Satanás viene a tentarte y a seducirte a hacer el mal, yo te voy a dar la salida. ¿Cómo? Yo te voy a dar la salida. Esto quiere decir que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas o capacidades. Ahora debemos aclarar que caer en la tentación o no depende solo de nosotros, no de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ha brindado todas las herramientas necesarias para que podamos salir airosos en medio de la tentación. Está en nosotros usar estas herramientas o no. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 11? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, ¿qué pasó con usted? No me había vuelto a ver, no me había vuelto a saber nada, he llamado a su casa, no me dan razón de usted. Ay, hermano, me agarró el diablo y que me pegó una revolcada y hasta ahora me estoy levantando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vestíos de toda la armadura de Dios. Revolcó a Pedro y a Pedro se le advirtió, Satanás te ha pedido para zarandearte, y Pedro cayó. ¿Por qué? Porque no pudo velar una hora. Porque Dios puso a su disposición herramientas que no usó. Dios nos ha dado todo tipo de herramientas para que podamos salir airosos en medio de la tentación. Está en nosotros usarlas o no. La armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios. Por otro lado, la palabra de Dios está diciendo que Él siempre nos dará una salida en medio de la tentación y sus consecuencias. Está en nosotros usarla o no. Y usted está con la muchacha, con el muchacho, cariñitos van, cariñitos vienen, y de repente las hormonas y la carne, ¿verdad? Y están propensos a caer en el pecado y en la tentación. Dios te va a dar una salida. Está en ti tomarla o no. Sonó el teléfono, lo salvó la campana, pero no decidió aprovechar la salida. Tocaron la puerta y sonó el timbre, pero decidió no usar la salida. Vino un texto de la Sagrada Escritura en su mente, pero decidió no usar ese momento para salirse del camino de la tentación y por lo tanto del pecado. No, la responsabilidad es nuestra. De modo que no, Dios no tienta a nadie. Ahora bien, ¿qué opciones tenemos ante la tentación? Huir es una, como lo hizo José. Hay otros que son más valientes y dicen, bueno, yo no le voy a dar gusto al diablo.
y resisten hasta que el diablo se canse. En Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7, Santiago dice, resistid al diablo y huirá a vosotros. ¿Por qué? Porque es como un león. Es tan grandote que se cansa muy rápido. Por eso las leonas tienen que cazar por él. Le está echado ahí, en la espesura de la sabana, asoleándose, ¿verdad? Matando a los zancudos con la cola y esperando que le traigan la comida. ¿Por qué? Porque es muy grandote y se cansa rápido. Entonces dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay otros todavía más valientes que deciden enfrentar a Satanás con edad y vencerlo. Todos están muy bien. El problema con estas tres opciones es si tenemos la capacidad de correr. Mire, yo lo he intentado. Cuando era joven y iba a hacer algún mandado, a algún lugar, y tenía que ir en bus, y ya llegaba el bus, llegó el bus a la parada, y yo salía corriendo, me montaba por la puerta de atrás, y no hay ningún problema. Yo me monté y el vehículo ya ahí arrancado. Pídame que lo haga ahora. Mi cuerpo se hace para allá, se hace para allá, se hace para atrás, y si no tengo cuidado, si algo me voy de frente. Ya no es lo mismo, tengo 64 años. Habrán otras personas que lo puedan hacer, yo no. La pregunta, ¿tú tienes la capacidad de correr? Entonces no te expongas a la tentación. Porque si tú no tienes la capacidad de poder salir, correr y librarse con prontitud, si no tenemos el músculo y la capacidad para resistir, pregunta, ¿podremos sobrevivir cuando Satanás nos ataque? No, la verdad es que yo no tengo esa capacidad de resistir. Esto de la tentación, creo que es el autor del libro de Proverbios, Salomón, que dice que la mujer es como una gotera continua. Dejémoslo de la mujer a un lado y retomemos el ejemplo de la gotera. Toda la noche. Pero si usted piensa bien, una gota sobre la roca la va a erosionar. La va a erosionar y la puede hasta partir. Así es Satanás. Entonces tenemos el músculo nosotros para resistir. Por último, si no estamos vestidos de la armadura de Dios o no sabemos usarla, podemos luchar y vencer a Satanás como lo hizo el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Usted se va a enfrentar a Satanás. Usted sabe que la armadura de Dios está basada en dos elementos. La palabra, tres. La palabra de Dios, la fe y la oración. La fe en la palabra de Dios. Nunca leemos la palabra de Dios, nunca memorizamos la palabra de Dios, nunca estudiamos la palabra de Dios, nunca lo hacemos. Cero. Es más, si nos preguntaran, ¿usted podría decirme de memoria Juan 3:16? Entonces, si no nos hemos vestido de la armadura de Dios, si no sabemos cómo usarla, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos enfrentar a Satanás como lo hizo el Señor. Y digo yo como lo hizo el Señor porque en el libro de Mateo, antes de empezar su ministerio, el Señor fue atacado por Satanás. Y por ejemplo, le dijo, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, seguro que el Señor andaba su iPhone, ¿verdad? Su celular. Momentico. Sí, aquí dice, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Mentira. Yo no sé si me doy a entender. No tenía la palabra escrita, la tenía aquí. Conocía la palabra de Dios. Y de repente le dice el diablo, bueno, pero si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Está en Deuteronomio 6:16. Y así cada vez que el diablo lo tentó, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y vieron ángeles y le servían. Entonces, tenemos la capacidad para salir corriendo. Tenemos el músculo para poder resistir. Conocemos la armadura de Dios y sabemos cómo usarla. La portamos, de hecho. No. La respuesta es no. ¿Cómo pretendemos salir librados en medio de la tentación? Déjeme decirle que el problema no es la tentación. El problema es no hacer nada previamente ante la tentación. El problema es no hacer nada ante la tentación. El problema es dejarse llevar por la tentación, porque no tenemos el músculo y la capacidad para enfrentar la tentación. El problema está en no reconocer nuestras debilidades. El problema está en no hacer nada por fortalecernos en el Señor. Efesios 6:10, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El problema está en jugar con la tentación, pretender que tenemos el dominio, el control, pensando que estamos preparados para ello, o pretender que Dios en el último momento nos va a librar. No, Mateo 6:13 no sugiere que Dios sea capaz de tentarnos. Mateo 6:13 es un llamado de atención cuando oramos, a estar conscientes de nuestras debilidades y del hecho de que seremos tentados y debemos prepararnos cuando el momento llegue. Es así. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien. Cuidado con la tentación.